Todo comienza con la era prehispánica de la ciudad. En sus inicios era un pequeño pueblo y se llamaba Bacatá, que significa campo para sembrar. Este nombre se lo dieron los pueblos indígenas de aquel lugar, más concretamente los muiscas y los chibchas. Ellos vivían en chozas hechas con caña y barro. Así se crearon las primeras aldeas y quedaban muy lejos estas de las otras. Las tierras de Bacatá eran gobernadas por un jefe llamado Zipa, los cuales gozaban de tener casas más grandes y bonitas. Tenían mercados en los cuales compraban, vendían e intercambiaban alimentos y esmeraldas con otras tribus. Así podían conseguir todo lo que no se encontraba en Bacatá. En el año 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a Santa Marta y a finales del 1537 entraron a Bacatá y establecieron un campamento militar en lo que hoy se conoce como el Chorro de Quevedo. Pero la llegada de los españoles no le gustó mucho a los indígenas, así que hubo una guerra en la tierra de Bacatá, en la cual murió el Zipa Tisquesusa, quien fue atacado una noche en su palacio de Facatativá. Después de ello, entre mucha polémica, el cargo de Zipa lo tomó su hermano Saque Sazipa. Este logró liderar numerosas tropas que le causaron pérdidas importantes a los españoles. Sin embargo, a su vez tenía otro conflicto con los panches, enemigos tradicionales de los muiscas. Así que esto lo obligó a pedirle ayuda a Jiménez de Quesada, que se encontraba en el pueblo muisca de Boza, a las orillas del río Tonjuelo. El general español aceptó y lo ayudó a combatir contra los panches. Muiscas y españoles se reunieron para celebrar la victoria, pero en medio de la fiesta Jiménez de Quesada ordenó capturar a Saque Sazipa con el fin de hacerlo confesar el paradero de los tesoros de Tisquesusa. Saque Sazipa fue llevado como prisionero a Funza. Allí le ordenaron que llenara un bohío con oro hasta el techo, en un plazo de 4 días, a cambio de su libertad. El Zipa le dijo a sus vasallos, pero 2 usaques por enemistad no le quisieron entregar el oro a los españoles, así que decidió condenarlos a la horca. El Zipa se achantó y guardó silencio en todo momento, por lo que Jiménez de Quesada organizó un juicio hacia él. Lo torturaron tanto que a los pocos días murió. Así procedieron a la fundación de la ciudad, la cual tiene 2 momentos. Uno es de facto, ocurrido el 6 de agosto de 1538. Ese día el padre Fray Domingo de las Casas celebró la primera misa en la capilla y 12 casitas que habían construido en lo que hoy es el actual Chorro de Quevedo. Ese mismo día fue establecida como capital del nuevo reino de Granada por Jiménez de Quesada. Y su fundación jurídica se dio 7 meses después, el 27 de abril de 1539, al cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades españolas para el establecimiento y reconocimiento de una ciudad. Hasta el 1539 la villa se llamaba Nuestra Señora de la Esperanza, pero a partir de ese año empezó a llamarse Santa Fe. Sabiendo esto, daremos un salto hasta el año 1783. En él se inició la expedición botánica. Fue una época muy importante del conocimiento científico en el nuevo reino de Granada, ya que su objetivo fue la herborización y clasificación de aproximadamente 20.000 especies vegetales y 7.000 animales del territorio correspondiente a lo que hoy es la República de Colombia. La orden de la expedición botánica la dio el arzobispo Virrey Caballero y Góngora, bajo la dirección de José Celestino Mutis. Los científicos que aportaron a esta expedición fueron Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano y Francisco Antonio Sea. En el año 1791 la expedición se trasladó a Santa Fe hasta su final en 1816. En el año 1819, después de la independencia, la ciudad pasó a llamarse Bogotá. En otro video explicaremos mejor la independencia. Luego de la fundación, en el poblado de indígenas llamado Teusaquillo, se crearon 4 parroquias, los cuales fueron los primeros barrios de la ciudad, llamados Santa Bárbara, San Victorino, Las Nieves y la Catedral. Tiempo después, el virrey ordenó la división de los barrios en 2 partes.
Así nacieron 4 barrios más en Bogotá, donde la carretera principal era llamada Camino Real, la actual Carrera Séptima. Para el año 1832, Bogotá tenía 36.465 habitantes, según los censos llevados a cabo. Para el año 1881, la población creció más del doble, llegando a 84.723, y para finales de siglo contaba con casi 100.000 personas. Este crecimiento se debió a las reformas del medio siglo, las cuales ampliaron las fuentes de trabajo de la ciudad. Pasando al siglo XX, entre los años 1890 y 1905 surgió el barrio San Cristóbal, iniciando la expansión de la ciudad al suroriente. La localidad tomó el nombre de su primer barrio. En el año 1938 se celebraron los 400 años de la fundación de la ciudad, que para entonces ya contaba con 333.312 habitantes. En dicha celebración se produjeron nuevas obras arquitectónicas y fuentes de trabajo. Un hecho histórico en la ciudad es el Bogotazo, ocurrido el 9 de abril de 1948, tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, causado por Juan Roa Sierra. Este personaje fue brutalmente asesinado por la gente, fue tirado con el cuerpo desnudo y destrozado frente al Palacio Presidencial. Allí permaneció 2 días tirado. A este suceso se le considera uno de los momentos más violentos en la historia de la ciudad, debido a los saqueos masivos y daños en las edificaciones, llegando a quedar escombros. Después de todo lo ocurrido en el Bogotazo, realizaron nuevas estructuras arquitectónicas de concreto y acero con distintas variaciones. Bogotá estuvo en constante crecimiento, mejorando las vías de comunicación. Implementaron el radio, el cine, las revistas nacionales y extranjeras. También mejoraron ciertos factores que la posicionaban como una gran ciudad. Otro de los hechos más importantes en la ciudad fue la obra del aeropuerto El Dorado, que reemplazó al viejo aeropuerto de techo. El Dorado logró comunicar a Bogotá con el resto del mundo, y esto bajo el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla. En su periodo presidencial hizo que el 17 de diciembre de 1954, mediante el decreto legislativo número 3640, los municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme se anexen al naciente Distrito Especial de Bogotá. Bosa fue un poblado muisca y su nombre significa cercado del que guarda y defiende las mieses. Engativá viene de la palabra muisca Ingativá, significa tierra del sol o señor de lo ameno o sobroso. El nombre de Fontibón significa en chibcha poderoso capitán. Suba es un homenaje al cacique que habitaba allí, llamado Suba Usaqui. El nombre Usme proviene de una mujer muisca llamada Usminia, y Usaquén debe su nombre a la población muisca, que significa debajo del palo. Localidad Los Mártires. Este fue el lugar donde mataron a los próceres de la independencia. La localidad Antonio Nariño recibe el nombre de uno de los principales protagonistas en la independencia. Tradujo los derechos humanos del hombre del francés al español. Tunjuelito pasó a formar parte de Bogotá en el año 1954. El crecimiento constante de la ciudad aceleraba el número de habitantes que habitaban en ella. Tal es el caso que pasó de 700.000 personas en el año 1951 a 1.600.000 en el año 1964 y a 2.500.000 en el 1973. En el año 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, visitó Colombia y junto con el entonces presidente Alberto Lleras Camargo lanzaron el proyecto de vivienda de techo. Pero tras la muerte de Kennedy en 1963, los pobladores pasaron a nombrarla como el apellido del difunto presidente. Pasaron 4 años para que el nombre fuera ratificado por el Consejo de la ciudad. Ciudad Bolívar al principio pertenecía al municipio de Bosa,
Tal fue su crecimiento que en el año 1983 se creó la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar y en el año 1992 se constituyó la localidad. Debido al crecimiento de Teusaquillo, incorporó a Chapinero como un barrio más de Bogotá y su nombre hace referencia a un español llamado Antón Ero, el cual fabricaba zapatos con suela de madera y hebilla de cuero, llamados chapines. El vecindario recibió el nombre de Chapin Ero. Puente Aranda debe su nombre a que en dicha zona se encontraba un puente llamado Aranda. Este puente lo quitaron en el año 1944 para dar inicio a la construcción de la actual Avenida Américas. Entre el año 1951 y 1963, Puente Aranda pasó a formar parte de Bogotá. La localidad Barrios Unidos se creó en el año 1972 y su nombre se debe a que allí se encontraban los barrios 7 de Agosto, Benjamín Herrera y Colombia. La localidad Rafael Uribe Uribe recibe su nombre en el año 1974, el cual es el nombre del ideólogo del Partido Liberal Rafael Uribe Uribe. Sumapaz fue creada como localidad mediante el Acuerdo 9 de 1986. El lugar está habitado por los sutagaos y los muiscas. Un hecho que marcó la ciudad y el país entero fue la toma del Palacio de Justicia, o también conocida como la Operación Antonio Nariño, el 6 de noviembre de 1985, por parte del grupo guerrillero M-19. Esto con el fin de luchar por los derechos del hombre y el incumplimiento de los acuerdos de Corinto, por parte del gobierno de Belisario Betancur. La retoma del palacio por el Ejército Nacional fue tan solo 27 horas después, el 7 de noviembre, dejando un saldo de 111 muertos, entre magistrados, funcionarios, civiles, guerrilleros y 11 desaparecidos. En el año 1991, por la nueva constitución, Bogotá pasó de ser distrito especial a distrito capital. Esa fue la historia de Bogotá hasta el día de hoy. Dale like, comenta y comparte el video. Suscríbete para más contenido.